Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar la polarización universal de un transistor BJT. Este es un poco del contenido que vamos a estar abarcando: la introducción, desarrollo, resultado, conclusiones y finalmente las referencias. Bueno, para este proyecto se utilizaron software de asistencia como fue Multisim y GeoGebra para poder representar el punto Q y también la polarización del transistor PJT. Un transistor es un dispositivo hecho de materiales semiconductores como el silicio que permite controlar la corriente y es principalmente utilizado para amplificar y conmutar las señales eléctricas. Este es el símbolo de un transistor. Tenemos transistores de tipo NPN o PNP según cómo estén conformados. Bueno, para nosotros en nuestro análisis vamos a utilizar el modelo de Eversmore, que es una herramienta muy práctica para la ingeniería electrónica, ya que describe el comportamiento de los transistores BJT, analizando su circuito gracias a que simplifica la compleja relación no lineal entre las corrientes y tensiones, lo cual termina dándole estas dos ecuaciones que son la corriente del colector y la corriente del emisor. Por otra parte, también es importante identificar las curvas características del transistor y sus respectivas zonas. Primero tenemos la zona activa, donde es donde los transistores efectúan su trabajo de manera habitual, de su manera óptima. Después tenemos la zona de saturación, donde el voltaje respecto a la corriente alcanza su nivel máximo. La zona de corte, donde la corriente tiende a cero. Y tenemos la línea de carga, donde representa gráficamente la relación entre la tensión y la corriente del corrector. Y tenemos el punto Q, que es definido por la intersección entre la línea de carga y la curva característica del transistor. Bueno, y en este caso el modelo de polarización universal utiliza un divisor de voltaje con resistencias R1 y R2, que cuando la corriente del colector aumenta, también lo hace la caída de tensión en la resistencia del emisor, lo que provoca una disminución de voltaje entre la base y el emisor, reduciendo así la corriente de base y compensando el aumento de la corriente del colector. Y para mejorar la estabilidad del circuito, pues se recomienda que el valor de la resistencia del emisor sea varias veces mayor que la resistencia de Thevenin sobre beta, lo que lo hace menos sensible a cambios en beta. Además que para evitar la desestabilización en la tensión entre R1 y R2 se aplica el teorema de Thevenin. Por otro lado, se realizaron las pertinentes operaciones matemáticas para lograr una fórmula que nos permitiera calcular las resistencias en base al punto Q deseado. Y bueno, esto se detalla un poco mejor en el reporte. Respecto al primer ejemplo, utilizamos un voltaje de 9 volts, que sería lo de una batería a corriente directa que podemos encontrar en cualquier lado, y se busca una corriente de colector de 1.5 miliamperes. Para ello utilizamos una constante K de 0.41 para buscar que la tensión del colector sea mayor que la del emisor. En este primer ejemplo pudimos graficar la corriente de base a 10.2 microamperes, tal como se muestra en la simulación del sistema, con la recta de carga intersectando la fuente VCC y el punto Q, que viene siendo la corriente colector emisor de 4.5 volts a 1.5 miliamperes. Para este segundo ejemplo, se duplicaron los valores de la tensión con el colector, pero se mantuvo la constante K de 0.41 con el fin de analizar su comportamiento para ver si existe alguna fluctuación o algún cambio. Ya después simulando se puede llegar a ver que las resistencias R2, RE y RC se mantuvieron iguales. Sin embargo, existe un cambio en la corriente de base comparando con el ejemplo anterior. Sin embargo, a pesar de que se duplicaron los valores, se mantuvo la misma proporción, que era la mitad. Y se puede llegar a notar que a pesar de tener una pequeña corriente de base, también se puede llegar a tener una gran amplificación. Y el punto Q está intersectado entre 9 y 0.03
miliamperes. Bueno, para este tercer ejemplo se incrementó el valor de la corriente BCC y bueno, esta vez se cambió con una proporción de 1.5 respecto del primer ejemplo. No se cambió el valor de K ni de la corriente del colector. Podemos observar en la siguiente gráfica que al aumentar BCC, la recta de carga se desplaza hacia arriba en el gráfico que es la corriente del colector contra la tensión colector-emisor. Esto significa que para una corriente de base constante, el transistor puede operar en un voltaje colector-emisor más alto y lo que puede desplazar el punto Q hacia una región en donde podamos tener una amplificación mayor. Asimismo, al aumentar la corriente de BCC, nos puede llevar a cambiar la corriente del colector, que si la comparamos con el ejemplo número 2, y también puede llevar a que la corriente de base sea mayor. Bueno, en este cuarto ejemplo se ha decidido explorar más acerca de los valores que pues se deben dar en el momento de diseñar estos modelos y pues por lo tanto se ha cambiado la proporción de la tensión del colector y la tensión de la fuente y que por análisis de mallas pues se sabe que estas son la otra mitad, entonces ahora pues se ha hecho que las dos valgan iguales. Nuevamente pues se ve el comportamiento de este circuito por el software Multisim y pues ahora vemos que se presentan tres resistencias con valores en cero, lo que significa que al pasar la corriente y la tensión libremente sin ninguna alteración, como lo puede ser un cable, y al no limitar esta corriente, las resistencias pues van conectadas directamente al transistor y llegan a saturarlo e incluso a manifestarse un cortocircuito. Y ahora pues en la gráfica se puede observar que al manejar corrientes muy grandes en el circuito, la corriente más afectada en este caso es la de la base, haciéndola mucho más grande que la que entra en el colector, lo que lleva a un cambio en el punto Q y que el transistor no puede operar en una región diferente, lo que pueda llegar a operar a que la curva característica en este caso llegue a saturación por las altas cantidades de amperaje y cantidades mínimas para la tensión del colector, operando de manera incorrecta. Finalmente, en el último ejemplo, decidimos invertir las proporciones de la resistencia del colector y del emisor. Para ello, modificamos la constante K, volviéndola más cercana a 0 que al 0.5. Y bueno, podemos observar dos corrientes de base diferentes. La corriente de base, digamos que atraviesa por el punto Q, que sería la del funcionamiento adecuado del transistor, sería la de 10 microamperes que vimos en el ejemplo número 1. Sin embargo, la corriente que nos marca la simulación, que sería de 12 microamperes, es la que observamos en la recta naranja, que realmente no atraviesa por el punto Q, de hecho se encuentra bastante alejado, lo cual no nos permitiría a nosotros predecir el comportamiento del transistor eh, y provocando fallas en el circuito y en nuestro análisis. A manera de conclusión, podemos decir que es importante identificar el punto Q para conocer los parámetros de operación de nuestro circuito y realizar un buen diseño. Otra cosa que podemos destacar es que funcionará bien para una corriente de base del orden de microamperes. Sin embargo, cuando la corriente de base es mucho más grande, será difícil mantener el transistor en la zona de amplificación, provocando problemas para lo mismo. Y otra cosa importante que pudimos destacar es que para cambios pequeños en la corriente de base, podemos notar grandes cambios en la corriente del colector, como pudimos notar en los ejemplos en los que se aumentaba la fuente BCC. Y bueno, que para un mejor funcionamiento es mejor tener una corriente, una resistencia de colector mucho más grande que una corriente, una resistencia del emisor y así poder predecir el funcionamiento del circuito. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.